En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza y sus partes. Hoy empezamos con la prudencia. La prudencia es la virtud que dirige los actos a su debido fin y hace discernir y usar los medios buenos. Entonces, la prudencia perfecciona nuestra inteligencia para dirigir los actos a su debido fin y hacer discernir y usar los medios buenos. Vamos a ver esto porque es realmente muy hermoso, muy hermoso. Nuestro Señor da el ejemplo de las 10 vírgenes, las que fueron a las bodas con aceite, cuando había lámparas de mano, y las que fueron sin aceite. Y las que fueron sin aceite, cuando se dieron cuenta que ya no llegaba el novio, el esposo, entonces dijeron, se apagan nuestras lámparas, denos de su aceite. Dijeron las prudentes, no, vayan a comprar. Y cuando se fueron y regresaron, se cerró la puerta. Nuestro Señor, cuando dijeron, Señor, ábrenos, Él contestó, en verdad os digo, no os conozco. Velad pues, que no sabéis el día ni la hora. San Mateo 25, 1-3. Esto las 10 vírgenes conocen, supongo, la historia, ¿sí? Había 10 vírgenes que fueron al encuentro de los esposos, recién casados. Unas llevaron aceite y otras no llevaban aceite. Y las que no llevaban aceite quedaron en la oscuridad. Cuando fueron a comprar, regresaron, tocaron la puerta, pero mientras había llegado el esposo, todas las que estaban listas entraron y las que no estaban quedaron fuera. Cuando pidieron entrar, no os conozco, dice esto. Vamos a ver esta parábola. Nuestro Señor en esta parábola describe el modo de proceder del que tiene la virtud de la prudencia y del que carece de ella. Las vírgenes prudentes se proponen un fin, esperar al esposo de la amiga y hacerle honores. Escogen los medios aptos, toman lámparas, sí, pero con aceite. Apenas oyen el grito de alegría que les avisan la llegada del esposo, encienden prontamente sus lámparas y se guardan muy bien de privarse del aceite, dándoles una parte de él a sus compañeras improvisoras. De este modo, están listas, reciben al esposo con honores, son admitidas al banquete nupcial y consiguen plenamente el fin que se habían propuesto. Entonces, van a la boda, tienen su aceite, no lo dan a las imprudentes que pidieron. ¿Por qué? Porque no sería suficiente para nadie. Y ellas entran. Por el contrario, las vírgenes necias e imprudentes se proponen el mismo fin que las vírgenes prudentes, pero descuidan un medio indispensable, el aceite. Al último momento piden a sus compañeras parte de su aceite, habiendo éstas rehusado darles. Corren a comprarlo, pero es de noche, tienen dificultades para encontrarlo y cuando llegan es ya muy tarde. No obraron con prudencia porque descuidaron los medios aptos para conseguir el fin. Un ejemplo, una persona va a hacer un largo viaje, no mide si tiene gasolina suficiente en el tanque o no, y por dónde va y no hay gasolineras, queda tirada en medio camino. Imprudente. Entonces, los cristianos de hoy que viven en estado de pecado son imprudentes. ¿Por qué? Porque mañana puede pasar cualquier cosa, morir, y si muere en pecado mortal, cae en el infierno. Son imprudentes. Nuestro Señor muchas veces dice al Evangelio, velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. ¿Cuándo os voy a morir? No sé. Mañana puede pasar cualquier cosa. Entonces, toda persona que en este momento y cualquier día de su vida es en pecado mortal, está como suspendido al borde del infierno. Esta persona es sumamente importante. Una vez dije a alguien, ¿y cuánto te confiesas? No, después, padre, después. Pero espera, hijo, después no existe. El día de mañana no existe. Hoy se te hace un accidente y pasa al juicio de Dios. Si estás separado de Él, no irás con Él. Es imprudente. La prudencia, dijimos, es la virtud que dirige los actos a su fin debido
y hace discernir usar los medios buenos, adecuados. ¿Quieres ir? Cuando el joven rico pidió, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en los reinos de los cielos? ¿Qué dijo? Cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Entonces, todo el que hoy no cumple los mandamientos es un imprudente, es un necio. Se pone el riesgo de la perdición eterna. La prudencia es una virtud sobrenatural que se infunde con la gracia santificante y se fortalece con el ejercicio, llegando a ser así una virtud adquirida. Entonces, toda persona que en el momento de bautizarse o de confesarse de su pecado mortal, tiene esta virtud. De hecho, las virtudes infusas siempre van juntas, son inseparables. Entonces, se derrama en el alma en el momento del bautismo o de la confesión, se derrama junto con la gracia y se fortalece con el ejercicio. Se fortalece. Ahora, mientras más se repite, más también se transforma en virtud adquirida. Las dos cosas. La prudencia inclina, en primer lugar, a proponer un fin sobrenatural a nuestras acciones. Propuesto el fin, hace buscar, escoger, usar los medios aptos para alcanzarlo. El que en sus acciones no se propone un fin sobrenatural, por ejemplo, la gloria de Dios, la salud de las almas, la reparación de los pecados propios ajenos, no actúa correctamente. Entonces, tenemos que siempre poner un fin en nuestras acciones. Gloria de Dios, salvación de las almas, la reparación de los propios pecados, pecados también ajenos. Uno puede, por ejemplo, hacer penitencia por los pecados ajenos. ¿Qué pidió la Virgen en Fátima? Recen mucho, hagan penitencias por los pecadores. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Entonces, cuando uno hace obra de caridad, reza, pide, suplica por los pecadores, bien, es un hombre prudente y caritativo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando caen las bombas, la gente se pone a rezar de rodillas, pide, suplica. Sí, es tarde, hace falta hacer antes esto. Hoy todo el mundo se queja de la situación de la sociedad. Es verdad que andamos mal, pero ¿qué hacemos en lo concreto? ¿Cuánta penitencia hacemos? ¿Cuánta obra de caridad hacemos? ¿Cuánto trabajo hacemos para ayudar al prójimo a dejar de pecar? Un día una monja dio un catecismo a un preso en la cárcel. Y bien, después de un tiempo, la monja regresó y el preso dijo, mire madre, yo leí el librito. Si a mí me hubiera enseñado lo que está dentro de ese catecismo, que es la crema de la Biblia, no hubiera hecho las fechuras que hice. Y eso es verdad. Muchas personas, yo tengo experiencia de esto, cuando le doy un folleto sobre el pecado mortal o examen de conciencia, después me dicen, ay padre, cuántas cosas hice sin saber que era pecado. Entonces, ayudar al prójimo. Entonces, repito lo que estoy diciendo, el que en sus acciones no se propone un fin sobrenatural, la gloria de Dios, salvación de las almas, reparación de sus pecados ajenos, o bien proponiéndose un fin bueno, no escoge y no usa los medios aptos para conseguirlo, es un necio. El necio del Evangelio que comenzó a edificar sin calcular los gastos necesarios, descuidó el buscar los medios aptos y se hizo digno de las burlas de los demás. El que construyó la torre no llegó a terminarla, ¿no? Pensar las cosas. La prudencia es absolutamente necesaria para salvarse. Anoten esto, en rojo si quieren. La prudencia es absolutamente necesaria para salvarse, porque no se puede merecer la vida sobrenatural si no se obra con un fin recto y no se usan los medios indispensables de la gracia. Una persona que hace años está en unión libre, no se puede confesarse es pecado, no puede comulgar, no hace los sacramentos, esta persona es una persona imprudente, no prudente, es una persona necia. La prudencia es absolutamente necesaria para salvarse. Y para salvarse hace falta buscar los medios indispensables de la gracia. ¿Cuáles son? Los sacramentos. En la vida cristiana, los sacramentos, dije, y la vida cristiana, también la formación cristiana. Una persona que no lee regularmente, sea el Evangelio, sea la creencia del Evangelio, que es el Evangelio, que es el catecismo, o sea el Evangelio aplicado en la vida humana, que es la vida de los santos, poco a poco se descuida.
Una persona que mira horas y horas por semana las películas, las telenovelas, etcétera, etcétera, llena su cabeza de principios, de antivalores que son anticristianos. Ahora veamos las partes de la virtud, de la virtud de la prudencia. La prudencia tiene muchas virtudes morales que le forman como una corona. Interesante esto. La prudencia tiene muchas virtudes que le forman una corona. Virtudes o partes integrantes de la prudencia. Las partes integrantes. Para guiar el fin recto en la selección de los medios, la prudencia se sirve de varias virtudes que la integran y la complementan, que son la memoria, la inteligencia, la docilidad, la solicitud, la razón, la providencia, la circunspección, la precaución. Todas estas son corona de la prudencia. Primero, la prudencia, cuando toma una decisión, va a utilizar la memoria. La memoria, recordando experiencias, consejos, lecturas, etc., se los ofrece la prudencia para que se sirva de ellos. Entonces uno va a tomar una decisión y bien va a utilizar su memoria recordando experiencias, consejos, lecturas que la ayudan a tomar la mejor decisión. También usa la inteligencia. La inteligencia hace conocer los principios según los cuales se debe regir la prudencia y las circunstancias que debe tomar en cuenta. También la docilidad. La docilidad nos hace prontos para seguir los buenos consejos de los demás. Una persona prudente es dócil, le da un buen consejo, hace caso, no dice después. También tenemos otra cosa que interviene, la solicitud. Encuentra inmediatamente los medios aptos para obrar. Los medios aptos para obrar, la solicitud. La razón saca con prontitud las consecuencias útiles para obrar. La razón saca las consecuencias útiles para obrar. ¿Y qué hace la providencia? Bien, la prudencia hace prever y evitar los inconvenientes y los obstáculos para obrar. La circunspección toma en cuenta todas las circunstancias para que no falte algo a la honestidad de la acción. Y la precaución hace evitar lo que puede obstaculizar la honestidad de la acción. Entonces tenemos varias partes integrantes aquí de la prudencia para guiar al fin recto en la selección de los medios. Entonces la prudencia se sirve de varias virtudes que la integran, que la complementan en la memoria, la inteligencia, la docilidad, la solicitud, la razón, la providencia, la circunspección y la precaución, que hace evitar lo que puede obstaculizar la honestidad de la acción. También hay las partes subjetivas de la prudencia, son los varios modos o aspectos en que se desarrolla la prudencia. ¿Cómo se desarrolla? Hay la prudencia natural, la prudencia sobrenatural, la prudencia monárquica, la prudencia gubernativa, que son diferentes cosas. Vemos esto ahora. Entonces, las virtudes o partes subjetivas de la prudencia son los varios modos o aspectos en que se desarrolla esta prudencia. La prudencia natural, que se sirve únicamente de la luz natural de la razón. Una persona pagana, una persona en pecado mortal, usa la prudencia de la luz de la razón nada más. Mientras el cristiano tiene una luz superior, que es la luz de la fe. Es diferente. ¿Y por qué hoy el mundo actual anda como anda? Porque si solamente es natural y además está en pecado mortal, y etcétera, es más difícil, debido a que la razón está herida por el pecado original, la llaga de la ignorancia. Entonces hay la prudencia natural que se sirve únicamente de la luz natural de la razón. Hay la prudencia sobrenatural en el alma que está en gracia de Dios, que se confiesa, bautizada, que está en gracia, en santidad. La prudencia sobrenatural infusa en el bautismo, se fortalece y se perfecciona con el ejercicio y se sirve sobre todo de las luces de la fe. Entonces usted ve la diferencia entre un hombre
pagano, un hombre en pecado mortal, y un hombre cristiano que está en gracia de Dios y que usa las luces de la fe. Ahora, el cristiano que está en pecado mortal, aunque bautizado, no tiene esta prudencia sobrenatural. Por eso los anticristianos, masones, otros del siglo XIX decían, la mejor manera de herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado mortal destruye las virtudes infusas. Únicamente queda la fe y la esperanza en el cristiano en pecado mortal, pero que no están informadas, que no están alumbradas por la gracia y la santidad, y esto no ayuda. Al contrario, cuando uno vive en santidad, si tiene esta prudencia sobrenatural, infusa en el bautismo, se fortalece y se perfecciona con el ejercicio y se sirve sobre todo de las luces de la fe. Hay también dos otras prudencias. La monárquica. Monárquica viene del griego monos, significa solo. Monárquica o personal que inclina al hombre a gobernarse y a dirigirse bien a sí mismo. La prudencia monárquica o personal que inclina al hombre a gobernarse, dirigirse bien a sí mismo, y la prudencia gobernativa, que puede ser doméstica, social, pastoral, judicial, guía a los hombres en el gobierno de los demás. Entonces, la prudencia gobernativa es la prudencia que guía al jefe a gobernar a los demás. Esas son las partes, dijimos, las partes subjetivas de la prudencia. La prudencia natural, la prudencia sobrenatural, la prudencia personal o gubernativa y la prudencia gobernativa que puede ser doméstica. Un padre de familia guía a su familia, un padre, una madre guía a su familia. Esto se llama doméstica. Social, los que guían la sociedad. Social, pastoral, un sacerdote, un obispo, un papa, pastoral. Y la judicial, acerca de la justicia. Entonces, la prudencia gobernativa guía a los hombres en el gobierno de los demás. Por eso hace falta formarse en esas cosas como padre, como madre o como cualquier jefe, ¿no? Y también hay las partes, tercer punto aquí, las partes potenciales de la prudencia. Son como las siervas o ayudantes al servicio de la prudencia. Entonces, hay varias. La eubulia, la sínesis, la gnómica, todas son palabras griegas. La eubulia inclina a tomar consejo en las cosas dudosas. Cuando tiene una duda, toma consejo. La sínesis inclina a valorar atentamente los medios propuestos por la eubulia, juzgando según las leyes comunes. Valorar atentamente los medios propuestos, analizar antes de tomar la decisión. Y finalmente la gnómica hace juzgar rectamente en las circunstancias extraordinarias, pero siempre según la mente del legislador. Entonces, la ley dice esto, el legislador quiere esto, entonces uno debe juzgar rectamente en las circunstancias extraordinarias, pero según la mente del legislador. Por ejemplo, semáforo rojo, ¿ok? Semáforo rojo. ¿Qué quiere el legislador? Evitar accidentes, dar el paso a los que están enfrente, ¿ok? Usted tiene que obedecer. La mente del legislador es evitar accidentes. Okay. Usted lleva a un moribundo al hospital, ¿sí? Semáforo rojo, no hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pasas. Pasas, ¿por qué? Porque el fin del semáforo rojo es evitar el accidente. Usted pasa sin accidente. Y además tiene que salvar la vida de una persona que está en peligro de morir en pocos minutos. Entonces ahí usted utiliza su inteligencia en circunstancias particular o extraordinarias. Por ejemplo, la ley común prohíbe robar, ¿ok? La gnómica me dice que Dios no entendía prohibir tomar a los otros cuanto me es necesario para no morir de hambre. No robarás, ok. Muero de hambre, hace 5 días no comí nada y esta huerta está llena de manzanas. Si me tomo 2 o 3 manzanas, me las como, no hay ningún pecado.
¿Por qué? Porque Dios hizo las manzanas para alimentar a los hombres. Muero de hambre. Entonces, no es robo, es alimentarme en ministerio. Pero si usted roba un costal de manzanas y va a venderlas para hacer dinero, ahí es robo. Entonces, dijimos la prudencia, ¿qué dijimos? Tiene las partes integrantes, que son la memoria, la inteligencia, docilidad, solicitud, razón, providencia, circunspección, precaución. Esas son las partes integrantes. Las partes subjetivas de la prudencia son prudencia natural, prudencia sobrenatural, prudencia monárquica o personal y prudencia gobernativa, de guiar a los demás. Y las partes potenciales de la prudencia son eubilia, inclina a tomar consejos en los casos dudosos; sínesis, inclina a valorar atentamente los medios propuestos; y la gnómica hace juzgar rectamente en las circunstancias extraordinarias lo que tiene que hacer. Hay circunstancias extraordinarias. Terminamos esta charla con los vicios opuestos a la prudencia. ¿Cuáles son los vicios opuestos a la prudencia? Se puede pecar contra esta virtud como contra cualquier otra virtud, o por falta de prudencia, pecados por defecto, o por exceso de prudencia, pecados por exceso. Hay siempre dos maneras: pecados por defecto y pecados por exceso. Se oponen por defecto los siguientes vicios: la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, la negligencia. Entonces, hay pecados que son vicios por defecto. La precipitación, por ejemplo, impulsa a obrar sin haber antes reflexionado y deliberado acerca del fin y de los medios. Una toma de decisión de una vez. Por ejemplo, un muchacho ve una muchacha en la calle, ya voy a casarme con ella, pero ¿sabe quién es? Precipitación. La precipitación es peligrosa, primero. Segundo, la inconsideración. No toma en cuenta las circunstancias que pueden viciar la bondad de la acción. No analiza las circunstancias. Por ejemplo, un general ataca el ejército enemigo, pero es un terreno muy lodoso, lodo, entonces no puede ni caminar ni correr. Inconsideración. La inconstancia inclina a cambiar el fin y los medios sin motivo. Uno cambia de un día por otro, cambia. Sin motivo cambia el fin o los medios sin motivo. La inconstancia. Estudia un día y 3 días no estudia nada. Es constante. La inconstancia es el contrario de la constancia. La negligencia hace descuidar los consejos del entendimiento. La negligencia, uno es negligente. Entonces, hay estos vicios: precipitación, inconsideración, inconstancia, negligencia. Y los vicios contrarios a la prudencia por exceso son la prudencia de la carne y la astucia. ¿Qué es la prudencia de la carne? Que busca los medios y los usa para satisfacer las pasiones malas. La prudencia de la carne, la seducción, el engaño, busca los medios y los usa para satisfacer las pasiones malas. Esto es prudencia de la carne. Y la astucia, que se sirve de los medios injustos, como el engaño, el fraude, para conseguir un fin malo. La astucia se sirve de medios injustos, el engaño, la fraude. Ahora, conclusión de todo esto, terminamos con un ejemplo. El hombre prudente piensa y reflexiona antes de hablar y de obrar. Acostumbremos a nosotros mismos, a los hijos, a los jóvenes, a reflexionar antes de actuar. El hombre prudente piensa y reflexiona antes de hablar y de obrar. Vemos un ejemplo en la Biblia, el patriarca Jacob, que huyó al destierro para librarse de la ira de su hermano Esaú, al cual había ganado el derecho de primogenitura. Cuando quiso volver a su patria, Jacob obró con grande prudencia para vencer la hostilidad de su hermano. Entonces, Jacob, usted sabe, Jacob había comprado a Esaú el derecho de primogénito de la familia, de ser el jefe, el cacique, el rey, por un plato de lentejas.
Un día Esaú llega cansado, hambriento, y Jacob tenía lentejas. Deme esto, véndame tu derecho de primogénito, si te lo vendo, te lo doy, deme la lenteja a comer. Ahí Esaú fue imprudente, fue tonto. Bueno, entonces, finalmente, cuando se hizo bendecir por su padre como jefe de la familia, con astucia también, Esaú fue muy furioso, quiso matarlo. Entonces, tuvo que huir con su tío, Labán, y años después, con mujer, hijos y mucho rebaño, regresó, ¿qué hizo? Bien, fue muy inteligente, muy astuto. ¿Qué hizo? Muy prudente más bien. ¿Qué hizo? Bien, Jacob, para ganarse a su hermano, la bondad de su hermano, todavía cuando estaba lejos envió mensajeros para sondear el ánimo de Esaú, el cual no dio ninguna respuesta, y reunió 400 hombres para ir a encontrar a Jacob y a vengarse de él. Entonces, primero mandó gente para sondear a su hermano, para ver cuál era su estado después de años, ¿no? ¿Qué hace Esaú? Junta 400 hombres para ir al encuentro de Jacob y castigarlo, vengarse de él. Temiendo cada vez más, Jacob dividió sus rebaños en 2 escuadras, haciendo ir una delante, de modo que si el hermano atacaba con violencia a la primera, pudiera él huir y salvar la otra. Entonces dividió sus bienes, sus hijos, en 2 partes. Bueno, digo, si esto va, el otro queda. Bueno, ahí está actuando con prudencia Jacob. Mandó también ricos dones a su hermano, que consistían en 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 becerras, 20 burras, 10 bueyes y 10 burros. Mandó todos esos bienes a su hermano. Entonces, cuando Esaú ve todo eso, ¿qué es eso? Eso es para ti. Ay, caray. Él no esperaba tener todos estos bienes. Y todavía la prudencia de Jacob sigue. Dividió luego su familia en 3 grupos, haciendo que fueran delante los siervos, luego los hijos, y finalmente iba él con su mujer Raquel y su hijo predilecto José. Entonces, José y Raquel quedan los últimos. Si mata a todos los primeros, al menos queda esto, ¿no? Es su prudencia. Esaú quedó deslumbrado con tanta riqueza, conmovido por tantos dones y honores, especialmente cuando vio acercarse a su hermano y postrarse 7 veces delante de él. Qué acto de humildad, por eso prudencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Esaú? Esaú queda como deslumbrado por todos esos dones, esos regalos, esa cosa, y ve la humildad de su hermano. Y bien vencido y conmovido, Esaú depuso todo propósito de venganza, abrazó a su hermano, lo besó y lloró de contento con él. Todo eso es fruto de la prudencia de Jacob. Otro ejemplo, y terminamos con esta virtud. Entre los monjes de la Tebaida surgió una disputa para saber cuál sería la virtud más necesaria para progresar en la perfección cristiana. ¿Cuál es la más necesaria? Algunos señalaban, en primer lugar, la penitencia con las abstinencias y ayunos. Otros, el desprendimiento de las cosas mundanas por la pobreza. Otros, la soledad. Otros, la misericordia. San Antonio terminó la disputa diciendo: todas las virtudes que vosotros exaltáis merecen muy grande alabanza, mas la experiencia de tantos errores y pasos falsos que he visto cometer a muchos me convence de que la virtud más necesaria de todas para progresar en la perfección cristiana es la prudencia, que es como la directriz y la guía de las otras virtudes. Entonces, la prudencia es la directriz y guía de las otras virtudes. Cuanto falta la prudencia, no tardan en llegar el error y el pecado. Esto quería decir acerca de la prudencia. Entonces, ¿qué dijimos? Que la prudencia es la virtud que dirige los actos a su debido fin
y hace discernir y usar los buenos medios. Hay la virtud natural y la virtud infusa. La virtud infusa siempre va junto con la gracia. Si uno es el pecado mortal, no la tiene. Pidamos a la Virgen prudentísima la gracia de tener esta virtud cristiana. Pensar, de hecho la Biblia dice, piensa en tus fin últimos, a tu muerte, tu juicio, y no pecarás. Pidamos a Dios la gracia de ser prudente, especialmente cerca de nuestra salvación eterna. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, por favor, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional en YouTube y en Telegram. Y también tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación cristiana.